Hoy, de alguna manera, trata de trabajar lo que es la crisis del 30, así muy a grandes rasgos, los problemas económicos y lo que sería la Segunda Guerra o la segunda parte de esa guerra que, que es la guerra del siglo XX que analiza Hoffman o la manera en que la piensa Hoffman. ¿Sí? En las clases anteriores, una de las cosas que les había propuesto desde la perspectiva de Hoffman justamente es la no existencia de Primera y Segunda Guerra, sino de una manera de dos episodios dentro de una misma guerra. Y en el periodo que va entre 1918, paréntesis, final de la Primera Guerra, y 1939, paréntesis, inicio de la Segunda Guerra, en ese periodo que va del 18 al 39, yo tendría un periodo de entreguerra, una tregua, en pocas palabras. ¿Sí? Un momento en el cual las potencias o los países beligerantes se hacen de un impas y el- evitan el choque directo entre sí. Eso no hace de este periodo un periodo de paz completa, sino es lo más parecido a lo que llamamos el ojo del huracán, ¿no? O sea, es un lugar donde parece no haber viento, parece haber pasado la tormenta, pero en realidad es el centro de la tormenta y de ahí en adelante viene lo que nos queda de la tormenta, ¿no? Bien, primera cuestión que es interesante y que tiene su contrapartida incluso después de la Segunda Guerra Mundial son los problemas o los efectos económicos de la Primera Guerra. Por lo general una guerra tiene la particularidad de aumentar de manera sin sustento, ¿sí? Iba a decir insostenible, pero no es insostenible la palabra, falta de sustento, una demanda de bienes. ¿Por qué digo falta de sustento esa demanda de bienes? Porque no es una demanda de bienes que está basada en la necesidad de los consumidores, sino que es una necesidad generada por la propia guerra. Entonces la guerra de pronto genera una demanda muy fuerte de alimentos, de ropa, bueno, de minerales, de armamento, de desarrollo industrial, demanda de invenciones, o sea, fuerte inversión en el desarrollo de investigaciones. Entonces, esa demanda, esos bienes, esa demanda agregada, también se llama así, no está generada por el mercado en sentido lato del mercado, ¿sí? Sino que está generada por la propia guerra. Entonces voy a encontrarme con que, por dar un ejemplo simple, la familia empobrecida en 1913 moría de hambre sin necesidad de que el mercado diera una respuesta a eso. Sin embargo, cuando estalla en 1914 la guerra, el hombre de esa familia o la mujer son incluidos dentro de esos consumos que estábamos recién mencionando. O sea, ese hombre quizá es enrolado o él se enrola por la patria, por el sueldo que le van a dar, y una vez enrolado va a ser vestido, va a ser alimentado y va a ser armado por el Estado. Mientras un mes o un rato antes, ¿sí? Podía morirse de hambre, podía dormir en la calle sin que el Estado tuviera interés en resolverlo. Más aún, ¿sí? En las condiciones de las características propias del Estado anterior a la Primera Guerra. Me refiero al Estado liberal en pleno desarrollo, no es el Estado neoliberal que es posterior al estado de bienestar. No hay un estado de bienestar antes, no hay un estado que haya desarrollado políticas de protección social, para nada. Por lo tanto, si yo estoy un segundo antes de la guerra, me voy a encontrar con personas que viven en las calles, que viven de la caridad, y de pronto el Estado va a asegurarles a todas las personas que se enrolen, independientemente de si tenían trabajo o no, les va a asegurar alimento, techo, armas, ropa, y de la misma manera
si son incluso personas activas que trabajan en una fábrica, van a ser enroladas o llevadas por leva al frente de batalla y alguien debe reemplazarlo. En alguna de todas esas soluciones se encuentra el reemplazo de mujeres. Eso significa que las mujeres van a conseguir trabajo que hasta acá no tenían, ¿sí? O que no era necesario que lo tuvieran. Entonces hay una serie de alteraciones generadas por la guerra. Eh, Eso en principio y ahora multiplicado por, ¿no? O sea, ese sería el principio, 1914. Lo llevo a 1918, tengo un consumo abismal de millones de soldados, de cantidades de toneladas de alimentos y de aprovisionamiento para el frente, de la misma manera a armas y móviles, pasamos de una guerra a caballo para pasar a terminar en una guerra con camiones blindados. Entonces esos cambios van a producir una fuerte inversión del Estado, una fuerte demanda en bienes industriales o industrializados y en materias primas, alimentos, que rápidamente después de 1918 van a desaparecer. Entonces es básicamente una burbuja, como se le suele llamar, y esa burbuja explota o, o amenaza a explotar después de 1918. Gracias. Uno de los problemas después de 1918 es, bueno, ¿cómo hago con una industria que producía cascos para la guerra? ¿Qué hago con la industria que producía uniformes, comida enlatada? Cualquiera de los casos que tienen que ver con el frente. Además del destrozo que genera la guerra, que ya es una aberración, pero que en términos de 1918, después de la guerra, la voy a encontrar que todo ese destrozo va a generar una demanda, ¿sí? O sea, va a demandar bienes para reparar casas, edificios, dependencias del Estado, o sea, escuelas, hospitales, oficinas de gobierno. Entonces todo eso sí, también va a generar una demanda, pero no es suficiente, no va a suplir lo que la guerra genera. Podemos decir que no estalla inmediatamente la crisis económica, los problemas económicos no son tan terribles como podrían haber sido, perdón por la cantidad de tanes, porque entre 1918 y 1922 voy a tener la crisis asociada a la guerra civil en Rusia, que como genera una guerra civil genera una demanda y entonces de alguna manera mitiga el impacto inmediato de lo que en pocas palabras se llama recesión. Una recesión es cuando la economía se frena, ¿sí? Entonces yo genero una economía que venía creciendo hasta 1914, crece estrepitosamente por la demanda agregada que genera la guerra, y en 1918 automáticamente esa demanda cae de golpe. Más o menos se sostiene parte esa demanda con la reconstrucción europea y otra parte con la demanda generada por la guerra civil. Pero dijimos que es una burbuja y la burbuja tarde o temprano va a explotar. Entre 1921 y 1922 la recesión es cada vez más real y concreta, o sea, la economía se frena, las industrias no se recuperan, no hay demanda de empleo suficiente, y hay una sobreoferta de bienes, o sea, las fábricas que quedaron funcionando sobreofrecen algunos bienes, o sea, sobra, en pocas palabras, por decir una manera. Yo puedo pensar que la fábrica que sea cascos ahora hace escupideras o pelelas, como le quieran llamar, estaba pensando porque se llaman de otra manera en España, pero bueno, que produce estos recipientes ahora puede convertirse en una producción de ollas, por ejemplo, si quiere. ¿Cuál es la cuestión? Es que no todo el mundo va a comprar ollas y no todo el mundo tiene trabajo. Por lo tanto, eso va a ralentizar la posibilidad de esa transferencia tecnológica a, no sé, a la industria basal. Y además de eso, no hay una demanda que pueda absorber esa oferta, que sería como la otra faceta del mismo problema. Hacia el 28,
esta crisis es cada vez más amenazante y una de las resoluciones más inmediatas que podemos llegar a llevar en parte de Europa es que buena parte de los comercializadores internacionales resuelve parte de su conflicto, o sea, de sus problemas económicos, cortando la demanda de materias primas. O sea, el gran importador francés, inglés, alemán, que quieran, en vez de comprar el trigo argentino, el estaño boliviano, el cobre chileno o el café brasileño, va a optar, porque tiene obviamente restos de, almacenados, y va a optar por no seguir comprando, o por lo menos no por un tiempo. Visto que hay una recesión en la demanda, o sea, se ha frenado la demanda, por lo tanto voy a intentar resolver mis problemas de demanda, o sea, de mis ventas están cayendo, evitando comprar. Porque, fruto de la recesión, mis galpones están llenos de productos, por lo tanto, ¿para qué seguir comprando? No me quiero proveer pensando que el año que viene va a seguir creciendo la demanda. Evidentemente no es el horizonte. Y como no es el horizonte, lo que van a hacer justamente es evitar la compra, reducir sus compras o cancelar sus compras, que sería como el extremo. Automáticamente eso genera un efecto, si quieren llamarlo dominó, en las economías productoras de materias primas. O sea, el comerciante inglés, el comerciante francés dicen: no compro trigo argentino, no compro cobre chileno. ¿Cuál es el resultado automático, inmediato y lógico? Automáticamente la economía chilena, la economía boliviana, la economía argentina, la economía de Brasil se entra básicamente en una recesión, entra en un conflicto. ¿Por qué? Porque sus mayores productos de exportación o su mayor mercado internacional son justamente estos proveedores o estos consumidores europeos. La balanza comercial, por ejemplo, de Argentina se lastima violentamente al encontrarse con que no pueden colocar su producción del año. Entonces, al no poder colocar todos los productos, me voy a encontrar con graves problemas de, de solidez, o sea, de liquidez de dinero. Y al no ingresar dinero en las arcas de los estados, fruto de la balanza comercial, de la compra y venta a nivel internacional, el problema del Estado es cómo cubrir las deudas externas. Una solución casi inmediata de la mayoría de los estados es no pagar la deuda externa. Entonces ahí empieza el tejimaneja de cómo, o sea, por la recesión generada por la guerra, los efectos, digamos, que intentaron ser paliados, pero que no han logrado ser resueltos, me encuentro con una recesión en Europa. Los proveedores de materias primas a Europa, vista esa recesión, lo que van a hacer es evitar proveerse o aprovisionarse en América Latina. Al bajar su demanda en América Latina, los países de América Latina ven en sus balanzas comerciales un daño muy serio, y por lo tanto el resultado de eso, al no tener liquidez, al no tener moneda fuerte, deciden, ¿sí?, en pocas palabras, no pagar las deudas externas. Melina, no tengo ingresos. No me están apareciendo alguien que quiera ingresar, ¿eh? No estarán ingresando en el enlace de la segunda hora. Bien, entonces, al no pagar las deudas externas, esa cadena, ¿sí?, continúa su problema. ¿Por qué? Porque ahora los bancos, los prestamistas internacionales, que en lo inmediato no deberían tener nada que ver con el mercado local de pan, por decir una tontería, se encuentran
violentamente afectados porque no van a poder recibir los réditos de los préstamos entregados a Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, a los países que se les ocurran en América Latina. Y eso nos lleva a lo que se conoce como la crisis del 30 o el crack del año 29. ¿Sí? El crack del 29, el crack del 29 básicamente es esto convertido de manera masiva, ¿sí? en el caso particular de Nueva York. Hago una mención muy breve que no está en el texto que nosotros trabajamos, pero que es válido para que uno tenga una noción simple, rápida de lo que sucedió. Las bolsas, ¿sí? A nivel comercial, son sistemas especulativos, no tienen otro formato, no es despectivo, es descriptivo el comentario. Entonces, funcionan básicamente con una lógica de especulación. Las personas invierten sin saber el resultado de la producción. Por eso se dice especulativo. No especulativo en el sentido, por decir, negativo, sino porque básicamente están especulando con: yo invierto tanto en la cosecha de trigo en Argentina, suponiendo que esa cosecha va a ser súper positiva, y a final del año, cuando se levante, se va a vender en el mundo a X cantidad de dinero. Y como yo invertí 100 pesos y se va a vender más cara de lo que realmente se esperaba, no voy a recibir 110, voy a recibir 120. ¿Sí? Yo compré 100 para que me dieran 110 y como, bueno, fue un éxito, quizá no reciba 110, recibí 120. Es una versión muy simplista de explicar cómo funciona la bolsa. No es el objetivo. Las bolsas más importantes eran la de Berlín, eran la de Bruselas, la de Londres. Lo particular en la antesala del crack de la bolsa es que este proceso recesivo y esta sensación de inseguridad en el mercado genera una corrida. O sea, buena parte de los capitales, ¿sí?, concentrados en la bolsa de Berlín, que es una de las más importantes del continente, vista la situación de inseguridad en el mercado, de que todo se estaba frenando y que no se sabía si se iba a poder generar un buen resultado a final de año, eso genera una corrida y muchos de los capitales, en vez de quedarse en Berlín, se van a la bolsa de Bruselas. ¿Sí? Entonces, obviamente, la bolsa de Berlín se quiebra en 1000 pedazos y la bolsa de Bruselas recibe un montón de capitales. ¿Cuál es el problema de eso? Cuando yo tengo una bolsa que funciona con X cantidad de dinero y de pronto llegan muchísimos capitales, eso genera una distorsión, en pocas palabras, ¿sí? Ya sea positiva o negativa. O sea, todos quieren comprar lo mismo, eso sube de precio, es una cuestión de oferta y demanda, ¿sí? O viceversa, cuando todo llega hasta acá, los que tienen, quizá puede pasar que tengan cierto temor a vender, entonces directamente no quieren vender sus acciones por temor a toda esta cosa rara que está pasando y se sienten más cómodos conservando las acciones. Eso sería como otro, mira, eso genera en Bruselas otra sensación de incertidumbre, lo que se llama incertidumbre de mercado, que venía de Berlín y que Berlín de alguna manera le transmite a Bruselas. Eso implica básicamente que muchos de esos capitales que están en Bruselas y que se componen también con los de Berlín se trasladen a Nueva York, en el contexto del no pago de las deudas. Eso hace que la bolsa de Nueva York, que es en ese momento una de las bolsas más importantes a nivel mundial, quiebre literalmente y genere un problema financiero mucho mayor, incluso un problema de liquidez. ¿Sí? Que es un problema de que no hay plata, no alcanza cubrir la plata que las personas demandan o requieren. De manera muy simple, las personas que depositaron sus ahorros van a retirar sus ahorros y el dinero no está. No está porque los estafaron, no está porque mucho de ese dinero está en préstamos, ¿sí? Y esos préstamos no van a ser devueltos volviendo para atrás porque las economías latinoamericanas no han obtenido en sus balanzas comerciales el ingreso de dinero fruto de que los grandes importadores europeos decidieron dejar de comprar, fruto de que la demanda local europea
ha caído resultado de la Primera Guerra. Y ese encadenamiento hacia adelante, también hacia atrás, tiene una explicación. La crisis del 30 es desastrosa básicamente para las economías en general, y mucho, digamos, de lo que sucede explica todo lo que viene después. O sea, toda esa crisis generada en el modelo liberal es la crisis del liberalismo. La crisis del liberalismo no solo es una crisis económica, esto es muy importante recordarlo, no solamente para nuestra asignatura, en general, es muy interesante porque lo que se produce es, cuando yo tengo la crisis del liberalismo, me voy a encontrar que lo que explota en sí es la economía como está acá, pero también va a explotar todos los valores por los cuales, ¿sí?, el liberalismo ha llegado a ese punto. O sea, el liberalismo, que es el éxito económico hasta 1928, por ser una fecha emblemática, ¿sí?, y el 29 en adelante, el mismo liberalismo que el año pasado parecía exitoso, inderrotable, sostenido en la democracia liberal, que era por excelencia el régimen político propio del capitalismo, todo eso de la noche a la mañana se cae a pedazos. Entonces el liberalismo no puede dar respuesta a esta crisis, no puede dar respuesta de por qué hay una crisis, si quieren así de manera simple. ¿Por qué no podría dar respuesta? Básicamente porque no hay manera en un concepto liberal de que podamos llegar a una crisis. El mercado se regula solo, no habría por qué tener que intervenir. ¿Por qué diríamos una crisis si solamente con el propio funcionamiento del mercado yo tendría la solución para cualquier problema? No hay manera de que el cosmos no se ordene por sí mismo, ¿sí? Esa es la lógica, si se quieren, cósmica, que tiene el liberalismo como doctrina económica. Evidentemente esto no sucede y nos encontramos en la crisis del 29. La otra faceta de esto mismo, que no está tan así en el texto, pero que yo lo incorporo para que nos entendamos, es que la Primera Guerra Mundial va a tener como resultado, podríamos decir, en el bando de los derrotados, no sé si son los derrotados o por lo menos los indignados, los que se molestaron con el final de la guerra, en pocas palabras Italia y lo que ahora es Alemania, en ese sector se produce un conflicto mayor, ¿sí? Entonces, a esa crisis económica yo ahora debo explicar, ¿sí?, el efecto psicocultural, si puedo inventar un concepto, que genera la guerra, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los italianos, es el caso más concreto, más fácil de explicar, que los cuerpos de combatientes, o sea, algo parecido perdón por la comparación aunque sea nefasta, sería similar a los excombatientes de Malvinas, con la ventaja de que los excombatientes jamás se convirtieron en esa porquería que se van a convertir los cuerpos de combatientes. Los cuerpos de combatientes italianos sienten que su nación básicamente los traicionó al firmar esa tregua, incluso poquito antes de la tregua cambiarse de bando. Entonces esa traición que sienten que sus gobernantes, que es muy importante, ¿sí?, o sea, su élite política, su clase dirigente, que son los conceptos que usan para eso, los acaba de entregar. Entonces estos excombatientes, cuerpos de combatientes, en italiano fasci de combatimiento, ¿sí?, esos fasci de combatimiento se aglutinan posteriormente a la guerra y evitan de alguna manera la disgregación como grupo, ¿no? O sea, se sostienen como grupo. Uno de los referentes de ese grupo justamente es Mussolini. Benito Mussolini lo que hace es aglutinar a estos sujetos. En principio él es diputado por el Partido Socialista y poco después se olvida de eso y cada vez se aleja más de ese concepto original o de las bases sobre las cuales se sostenía el Partido Socialista, y convierte esa lógica o lo que poco que puede haber aprendido dentro del Partido Socialista
en parte de alguna política social que el fascismo sostiene, que sí obviamente la sostiene, y entre el 18 y el 22, o sea, antes de la crisis del 30, ¿sí? En la primera etapa de esa crisis, como el 21-22, hay una crisis que de alguna manera no llega a ser tan fuerte, digamos, a la del 29, pero es una antesala interesante. Entre el 21 y el 22, esa crisis de la clase dirigente italiana, esa crítica fuerte que tiene la población italiana sobre su élite dirigente, va a llevar a que el diputado socialista Benito Mussolini empiece a reclamar o a liderar una protesta cada vez más fuerte, liderando a estos fascistas de combatientes, ¿sí? A los fascistas, a los que sería nuestra traducción literal, sería así como cuerpistas o por una cuestión de que fasci es un cuerpo, ¿sí? Eh, en esta lógica, los fascistas van a consolidar su figura popular, podríamos decirlo así, y en esa lógica de movimiento popular, no solo van a expresar que el liberalismo económicamente no les da respuesta, sino que en términos políticos tampoco, porque el régimen político democrático lo llevó hasta acá, y esa élite dirigente a la cual ellos están criticando representa ese régimen político de la democracia liberal. Entonces, de alguna manera, ahí tienen los dos elementos básicos para el surgimiento del fascismo. ¿Cuál es el tercer elemento necesario para que el fascismo se sostenga? Y si bien lo va a usar bastante el fascismo, lo va a usar muchísimo más el nazismo, que es el miedo, ahora sí, a un movimiento de tipo revolucionario, el miedo a los movimientos sociales. ¿De dónde sacan esta idea? Justamente lo vimos en la clase pasada y recién hicimos mención. Cuando estalla la Revolución Rusa en 1917, en el 18 termina la Primera Guerra Mundial, los fascistas ascienden en el 22, pero entre el 18 y el 22 lo que yo encuentro en esos 4 años es una militancia constante sobre el problema de que el comunismo triunfa. Esto se puede dar en cualquier lado, es un invento Mussolini, no. En la clase pasada trabajamos justamente la importancia que tuvo Antonio Gramsci dentro del movimiento social comunista en Italia. Entonces, la importancia de la etapa de los talleres, de las asambleas administradas por los trabajadores, le da el último elemento. Entonces, cuando las derechas aparecen después, con mucha fuerza, después de la crisis del 30, estos tres elementos que estuvieron presentes para la emergencia del fascismo tienen y van a estar presentes en cada momento donde yo encuentre la emergencia de las derechas. O sea, por un lado, una crisis económica que alimenta bastante bien la bronca, el descreimiento, ese descreimiento que está asociado a una clase dirigente que no da respuestas, ¿sí? Y el último escenario es el generar un pánico o un miedo constante a los movimientos sociales como amenazantes del orden establecido. Esto es, para que vean que no es un invento de Hobsbawm, esto es lo que hoy usa la derecha en la actualidad para sostener el mito de Milei. Es un mito, no es real. O sea, el miedo a que el comunismo, todos son comunistas para Milei. Por el otro lado, la casta política, como lo político está mal, ¿no? El descreimiento en la elite. Y por el otro lado, el desastre económico. Entonces toma estos tres elementos y con eso busca la reemergencia de la derecha. No es un invento de Milei, es más viejo. Y estamos acá en presencia de cómo se da en el proceso original. Incluso acá podríamos citar tranquilamente la frase de Marx que dice que en el primero se da en tragedia, si la historia se repite, primero en tragedia y después en farsa. Farsa sería como cómico, ¿no? Entonces Hitler sería la tragedia y Milei sería la versión cómica. Bien, del 30 en adelante, o sea, con la crisis del 30, yo voy a acelerar esta crisis económica. El descreimiento en las dirigencias están asociados con la derrota de la Primera Guerra, además de la crisis económica que generan.
Y en paralelo, ¿sí?, a eso yo voy a tener también el avance del comunismo como la demostración de que el liberalismo no puede dar respuesta a las cosas cuando estalle la crisis. Inclusive el fascismo y la ya Unión Soviética tienen la particularidad de que son los menos afectados durante la crisis. Por lo tanto, esa respuesta de gobiernos no liberales, sería así, la respuesta de los gobiernos no liberales aparece como mucho más tentadora que la democracia liberal. Del 30 en adelante, el Estado liberal que no interviene en la economía empieza a disgregarse y empieza a emerger mucho más fuerte el Estado que interviene en la economía. Ahí emergen en la mayoría de los países con algún grado de desarrollo de sus economías los bancos centrales, la necesidad de sostener el funcionamiento del Estado con la emisión de una moneda nacional, los controles de paridad cambiaria, o sea, como hoy sería dólar y pesos, bueno, puede ser pesos y libras esterlinas en el caso argentino. En el caso de Brasil se mide con dólares en ese momento. Entonces, ese tipo digamos, de cosas que para nosotros son naturales, podríamos decir, con muchas comillas de concepto de naturales, son resultado de la crisis del petróleo. O sea, todas esas políticas de Estado que intervienen. En ese crisol de estados que intervienen podemos ir desde el Estado que interviene desde la derecha fascista, después va a aparecer el nazismo, y ponernos en el otro extremo que sería el Estado que interviene desde la izquierda, como podría ser ya para el 30 el gobierno de Stalin. En el medio hay un crisol de diferencias, de cosas difíciles de ubicar en ese mapa. Podríamos poner tranquilamente a Getúlio Vargas en Brasil, bastante después a la emergencia de Perón, con un sujeto particular, el gobierno de Roosevelt en Estados Unidos, con la política del New Deal. El New Deal es un plan de vivienda, en una faceta es un plan de vivienda, hay un montón de planes, digamos, de New Deal. Un plan quinquenal sería en términos peronistas New Deal, y entre ese plan quinquenal se incluye un sistema de planes de vivienda de los cuales el papá de Donald Trump hace su fortuna a costa del Estado, construyendo casas, o sea, planes de vivienda de casas premoldeadas básicamente. Ese tipo de políticas lo podemos recorrer, está en Inglaterra, está en Francia. Todo ese proceso de recuperación de la economía posterior a la crisis da como resultado entonces un Estado que interviene. Ese Estado que interviene se llama interventor, no se llama Estado de bienestar, porque no necesariamente todavía es un Estado de bienestar. Es un Estado que ha intervenido en la economía fruto de que la economía se ha resquebrajado. Es la época en la cual obviamente existe, si se quiere, por ahí me estoy equivocando, uno de los máximos teóricos de la economía de la última era, o si quieren del último siglo. O sea, del siglo XX me arriesgo a decir que es uno de los últimos grandes economistas. Me puede gustar a mí o no, pero es Keynes. O sea, no hay algo que cubra ese nivel de debate. Entonces, en ese momento, justamente, Keynes desarrolla buena parte de su teoría, y buena parte de su teoría, o de la parte práctica de su teoría en realidad, se lleva a cabo en estos estados interventores, y en algunos casos estados interventores sí tienen características de estado de bienestar. A un breve comentario. ¿Cuál es la diferencia entre un estado interventor y un estado de bienestar? El estado interventor interviene para que la economía se recupere, se redinamice. El estado de bienestar hace lo mismo, ¿sí?, pero con la perspectiva de que el ingreso generado socialmente, o sea, la riqueza generada socialmente, se distribuya de un modo un poco más equitativo. Y ahí aparecen los planes de vivienda, generar trabajo, entregar derechos sociales, ese tipo de medidas que apuntan a mejorar las condiciones de vida generales de la población, y no solamente la recuperación de los factores económicos, que sería el estado interventor, ¿sí?
Es el caso argentino. La comparación podríamos tener entre el gobierno de Justo y Uriburu y el gobierno de Perón. Sin ser peronistas, hay diferencias muy sustanciales. Las medidas de intervención del Estado de Uriburu y de Justo apuntan a la recuperación de los factores económicos. En cambio, en el caso de Perón, buscan eso mismo, pero por medio de un aumento del consumo, beneficiando obviamente al nivel de vida, a las condiciones de vida de los trabajadores, e incluso de los sectores más marginados dentro de la clase obrera. Bien, en ese contexto, en la década del 30, vamos a tener un Hitler que emerge de alguna manera como parte de ese movimiento fascista, como parte de ese movimiento eh, que interpela de alguna manera al régimen democrático, que interpela a la economía liberal, con un tinte nacional, digo, todo ese movimiento. Hitler es parte de ese movimiento, de lo cual es indiscutible que el fascismo es mucho más popular que Hitler, demasiado más popular que Hitler, no en términos de a qué clase social es destinado, sino a la relevancia internacional que tuvo el fascismo. O sea, el partido nazi, nacionalsocialista alemán, ¿sí?, surge en 1890, o sea, bastante tiempo antes, incluso independientemente de Hitler. Y su propuesta original es interesante para poder entender por qué cuadra en ese momento y no en otro. Tiene la particularidad de ser un partido que consigue la necesidad de un modelo de tipo socialista, pero con una fuerte intervención del Estado de carácter nacional. Me refiero a una mirada nacional sobre la economía. En vez de una mirada liberal de la economía, donde entramos en el mercado mundial y nos industrializamos, eso en esta primera mirada del Partido Nacional Socialista solamente favorece a Inglaterra en 1890, ¿no? Obviamente potencia indiscutida. Pero si yo soy liberal y voy a competir en el mercado libremente, Inglaterra tiene las de ganar. Entonces su pensamiento económico es liberal, obviamente, porque lleva la de ganar. Y entonces los alemanes contrarrestan de alguna manera ese pensamiento económico con un pensamiento económico de tipo nacional, que partiera de la idea del desarrollo de una economía nacional por medio de la protección, así, abierta protección de la economía. Obviamente en 1890 no tiene asidero porque las mentalidades de la época son liberales y no hay ningún motivo en plena Belle Époque, como se le llama, o sea, en plena época bella, como para salir a cuestionar que el liberalismo no va a funcionar, que el liberalismo va a entrar en una crisis, que el régimen de la democracia liberal no tiene futuro. Nadie iba a pensar semejante locura. Entonces el tiempo pasa, de 1890 hasta 1922, o sea, el ascenso de Mussolini, y empezamos a ver paulatinos atisbos de que la economía liberal empieza a no funcionar y de que el régimen liberal democrático no tiene las respuestas para estas condiciones históricas. De esa manera, cuando en el 30 la crisis estalla por los aires, me voy a encontrar entonces definitivamente con la coyuntura que permite atacar ahora sí de frente a la frontera que le queda al liberalismo, que es el régimen político liberal. A un breve comentario: ¿por qué la democracia se ajusta al régimen político del liberalismo? En la lógica del liberalismo del mercado capitalista, yo necesito, dentro del modo de producción capitalista, que todo se convierta en una mercancía intercambiable por un patrón universal, que es el dinero. Entonces, tanto mi mate como mi termo, mi campera, pullover, la cámara que estoy usando, son todos objetos que se producen y que se pueden intercambiar por un mismo patrón, que es el dinero.
De la misma manera, como yo necesito trabajadores libres, ¿sí? Y que voy a comprar por un lapso de tiempo o alquilar, si lo quieren pensar así, me es indistinto porque no hace al argumento final. Entonces los alquilo, los compro, necesito que sean iguales entre sí para poder comprarlos en un mismo mercado de manera igual. Como el pan que vende la panadería de acá a 2 cuadras, o el que vende a 6 cuadras, o el que está como a 5 o 6 cuadras del otro lado. Todas esas panaderías venden su pan y libremente uno compra el que quiere. Entonces yo salgo al mercado y compro como docente a Eduardo Iraola o a Juan Pérez o a Menganito. Esa es la lógica del mercado. Y si yo necesito que Eduardo Iraola, Juan Pérez o Menganito sean iguales en el mercado, el régimen político natural, ¿sí? Sería así, inevitable, si lo quieren entender de manera un poco más concreta, no natural, sino inevitable, del modo de producción capitalista es la democracia. ¿Por qué la democracia? Porque en la democracia los ciudadanos son iguales. Entonces, aquello que en las relaciones económicas me convierte o nos convierte a todos iguales, en el régimen político debería haberse reflejado de la misma manera. Entonces yo en el régimen político debería ser tan igual como los demás. Por lo tanto las personas votarían de igual a igual y su voto se contaría de manera individual. Entonces cualquiera diría, están entrando uno atrás del otro. En ese momento cualquiera me diría, bueno, profe, sí, pero yo sé que yo no soy igual que Cristina ni que Macri. Ah, bueno, está bien, pero eso realmente también se expresa en la estructura económica. Yo tampoco soy igual a un capitalista. El capitalista tiene capital y yo no. El capitalista tiene los medios de producción y yo no. Entonces hay una especie de igualdad en la cual se supone que yo podría comprar medios de producción. Tengo que tener el capital. Si tengo el capital, tengo derecho a comprarlo. Con mi dinero compro lo que quiero. Esa es la lógica del capital en términos económicos. Esa lógica se traslada al régimen político de la misma manera. Esas personas son iguales. Volvemos entonces. Cuando llegamos a 1930, toda esta movida, vamos a llamarlo así, este movimiento social que es el fascismo y el nazismo emergente, no piensan así. O sea, todo eso lo expliqué al revés. No piensan que son todos iguales. Creen que hay personas que son distintas. Creen que esa distinción entre las personas le es inherente. Ahora sí le es natural. Y de alguna manera, esgrimiendo prácticas pseudocientíficas, van a tratar de justificar la distinción, la separación de un grupo de la sociedad con respecto a otros, ya sea por la raza, la etnia, la inteligencia, las condiciones que a uno se le ocurran, ¿sí? Entonces, por Dios, ¿por qué podríamos decir, no, bueno, pero es la raza aria? Sí, pero dependiendo de cuál es la expectativa que tienen final, van a estirar esa conclusión. Por eso parten de teorías pseudocientíficas. ¿Por qué se llama pseudocientíficas y no científicas de manera llana? Porque van a usar herramientas propias de la ciencia, investigaciones propias de la ciencia, pero las conclusiones no van a ser estrictamente científicas. Incluso van a ser, digamos, manipulables. En esto también, discúlpenme que me salga de época, en esto entra muy bien la nueva derecha actual, ¿sí? Nos vamos a encontrar con tipos como Milei, como los terraplanistas, como los antivacunas. Todos esos movimientos tienen argumentaciones que tienen características científicas, pero no lo son. Entonces van a buscar la comprobación, la observación, la experimentación como recursos que son típicos de la ciencia para explicar cosas que no son científicamente demostrables. Por ejemplo, la economía neoliberal, y ahora volvemos a Hitler, tiende a generar afirmaciones en economía como si fueran afirmaciones matemáticas. O sea, esto es así
y siempre fue así y no puede ser de otro modo. Si yo dejo que el mercado funcione solo, obvio que funciona perfecto. O sea, ese tipo de conclusiones eh, indiscutibles que expone el neoliberalismo en términos económicos, se tiene como una estructura basada en la investigación científica de algunos intelectuales, pero que después, como efecto científico, no tiene demostración empírica. ¿Qué es demostración empírica? No puedo demostrar en los hechos que eso suceda. O sea, no hay un país liberal al punto de lo que Milton Friedman me prometió. ¿Sí? Ni siquiera Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, si no, fíjense los conflictos de Estados Unidos tiene con TikTok. Que, todos tenemos redes sociales, somos todos re liberales. ¿Sí? Pero de pronto somos tan liberales que no me interesa demasiado que TikTok, que es una empresa china, se meta en mi mercado. Entonces no son liberales. Bueno, ahí es donde el pseudo liberalismo de los más grandes no es liberalismo del todo. Bien. Y eso se sostiene constantemente. Además de un discurso sostenido en la cita de autores que ninguno de nosotros va a ir a buscar. O sea, y parece que, bueno, nombró 3, 4 autores. Por ejemplo, yo nombré a Milton Friedman. Ni ustedes ni yo leímos a Milton Friedman. Yo leí cosas sobre él, no a él. Así que hablamos sin saber. Y tampoco me justifica a mí que Milei y compañía lo hagan. O sea, que lean Milton Friedman. Volvemos a esto. Entonces, la misma lógica va a usar el nazismo para hacer estas operaciones intelectuales. O sea, va a tratar de buscar bases pseudointelectuales, pseudocientíficas, para explicar, ¿sí? El sentido de su teoría o el sentido de su propuesta. Un ejemplo muy interesante es lo que hacen con Nietzsche. O sea, si no me equivoco, la sobrina de Nietzsche es nazi y Nietzsche es un filósofo austríaco muy destacado de fines del siglo XIX, principios del XX, que habla del superhombre, pero el superhombre no es una figura nazi. Sin embargo, lo que hacen es buscar una manera de estirar esa teoría filosófica de Nietzsche al punto que entre perfecta. ¿Sí? Entonces, le es conveniente tomar cosas de Nietzsche, tomar cosas que dice Wagner, como si fueran ciencia, cuando Wagner es música, por ejemplo. Entonces, ese tipo de estructura les permite esta construcción. No es menor el impacto que genera eso. Y como no es menor el impacto que genera, tiene apoyo internacional. Del Papa, por ejemplo. De Estados Unidos. A Estados Unidos le parece interesante, todavía sin el nazismo matando judíos, ¿no? La recuperación de la identidad alemana, la recuperación de la estructura del Estado antiguo alemán. Entonces incorporan territorios que le pertenecían por ser alemanes, por eran alemanes, porque históricamente fueron parte de Alemania, y de esa manera incorporan a Austria, por si alguno no lo recuerda, Hitler no es alemán, es austríaco, y de esa manera empiezan a justificar el derecho de Weimar, ya convertida en Alemania, a incorporar territorios de países aledaños o de regiones aledañas por la aparente similitud cultural. Eso que en una traducción muy literal se llama homogeneización. ¿Sí? La política de homogeneización es, construir una Alemania homogénea. Lo interesante es qué pasa cuando se me acaban los lugares donde yo pudiese justificar de manera concreta que esos territorios le pertenecen o hay alemanes. Y ahí es donde se estira y se convierte en pseudociencia de manera donde vamos a llegar con Hitler cuando se mete en Polonia, porque justamente el argumento es X región de Polonia étnicamente, culturalmente es alemana, y los polacos los miraban y decían, no, a ver, Polonia está antes que todos ustedes. Entonces, Polonia es mucho anterior, como similar a los ucranianos y los rusos. Parte de la historia rusa dice que Rusia se funda en Ucrania, o sea, la capital de Rusia es Kiev desde el principio de los tiempos. Entonces, cuando los rusos dicen,
Ucrania es Rusia, y los ucranianos miran y dicen, no, es al revés, ustedes son nosotros. Bueno, en esta lógica, meterse en Polonia era otra cosa. Y Polonia tiene la particularidad de que es una aliada o es la frontera con Rusia y genera este conflicto. Entonces, bueno, ya nos estamos metiendo en un problema mayor. Similar a lo de la OTAN. La OTAN se avanza en diferentes territorios hasta que la OTAN se mete en Ucrania. ¿Por qué es un problema que se meta con Ucrania? Porque está al lado de Rusia. Entonces, si vos me pones y te quedás con este territorio, me estás poniendo los tanques en la frontera. Entonces, lo mismo va a pasar con Alemania. Durante todo el periodo, los rusos no tienen ningún problema con que Alemania se siga quedando con los territorios del centro de Europa. El problema es cuando se mete con Polonia. Automáticamente muchos, o buena parte de la comunidad internacional, entiende que no está bien lo que está haciendo. Y obviamente Polonia resiste esa incorporación con movilización de tropas. Y eso hace estallar la Segunda Guerra Mundial. Obviamente se genera un efecto en cadena rapidísimo, típico de las guerras europeas. O sea, cuando Alemania entiende rápidamente que los polacos mueven tropas, saben que van a tener apoyo francés, necesitan mover tropas hacia Francia. La manera en que los alemanes pueden ingresar a Francia es una sola, es por Bélgica, y Bélgica tiene la particularidad de que es una aliada inglesa. Entonces los ingleses tienen, digamos, de una manera la llave de Europa al evitar, por medio de Bélgica, que los alemanes crucen. ¿Sí? Una vez que los alemanes cruzaron, obviamente invaden Francia en 2 minutos, pero además de invadir Francia en 2 minutos, tienen un problema con Inglaterra. Durante un buen tiempo, tiene una buena estrategia militar Hitler al negociar con los rusos el reparto de Polonia. Es más fácil. ¿Para qué nos vamos a enfrentar? Te quedamos con la mitad y yo me voy con la otra mitad. Y de esa manera el frente de guerra para Alemania está del otro lado, está en Occidente. Buena parte de la guerra, una parte importante de la guerra, transcurre en Occidente. Hasta que por alguna de esas cuestiones que son difíciles de explicar dentro de la cabeza de Hitler, se le ocurre atacar la región oriental y entrar a Rusia. No es que los rusos van a resistir heroicamente, no, en general es el efecto inmediato es un éxito interesante alemán. Y durante todo ese periodo los alemanes avanzan y los rusos retroceden. Es el periodo que todos conocen, la parte épica a los que les gusta la historia bélica, donde los alemanes controlan casi todo el continente. Hasta obviamente la famosa conferencia donde se reúnen las dos potencias y media, podríamos decir, o sea, Inglaterra, Estados Unidos y Francia, que está siendo ocupada, pero que De Gaulle va a sumar a eso, a la recuperación del territorio. Y por el otro lado, Stalin en Rusia. O sea, las dos potencias económicas del capitalismo aceptan convertirse en aliados del comunismo, construyendo como enemigo común al nazismo y al fascismo. Antes se construye de alguna manera la derrota, y por eso el capítulo se llama la guerra total. La guerra total es no solamente que vence al nazismo, es hasta que no quede ninguno. ¿Sí? Es una guerra de arrasar, no es una guerra en búsqueda de la victoria, es una búsqueda básicamente de eliminar todo lo que sea nazismo.